a que esa ley que hay que aprobar primero, donde se establezca la reforma constitucional, me explico. Se dice que se aprueba una ley. Lo primero que el Congreso debe decidir, se aprueba una ley, para ser más explícito, donde se llama reformar la Constitución de la República en los artículos tales y cuales, diciendo en la ley que se apruebe primero, en cuáles circunstancias o cuál es la diferencia entre un artículo a reformar y el otro. Eso puede hacerse de dos maneras, y es lo que ustedes ven en los periódicos. La primera dice que debe ser a través de una asamblea constituyente. Significa esto, por ejemplo, en el 1844, cuando se hace la primera constitución de la República, no había senadores ni diputados. Una nación que comenzaba a dar los primeros pasos necesitaba las leyes que determinaran a dónde llegaba mis derechos, pero cuáles serían mis deberes. Y es en ese aspecto que muchos dicen que deben de ser asambleístas constituyentes que se eligen. Por ejemplo, se programan unas elecciones y se eligen personas solo, ni diputados ni senadores, no hablamos de eso, sino constituyentes, porque se van a elegir cuya única función será determinar una reforma constitucional. Otros, por el contrario, hablábamos de lo que es la Asamblea Constituyente. La otra forma es la Asamblea Revisora. Significa la Asamblea Revisora la unión de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Deben entonces conjuntamente determinar el conocimiento de esa ley. Lo cual indica, y esta es una posición muy personal, si hay diputados y senadores que fueron electos, y ahí defiendo esta posición, y estamos llamados entonces a hacer las leyes del país, ustedes pueden estar seguros que este Congreso no va a aprobar la Asamblea Constituyente porque habría que hacer nuevas elecciones y mayores gastos. Nuestra posición es que la reforma constitucional se haga como se está haciendo. El estudio de senadores y diputados, porque en el entendido de que los diputados y los senadores representan los más recónditos rincones del país. Y como todo el mundo está representado, nosotros consideramos que debe ser la manera más viable y que menos trauma traería a la República Dominicana. ¿Qué buscamos en la reforma constitucional actual? Hay aspectos fundamentales y esenciales. Por ejemplo, el fortalecimiento institucional, que como la misma frase lo indica, trataríamos de fortalecer el Estado dominicano, donde cada uno de nosotros sepa que tenemos derechos inherentes a nuestra propia condición de seres humanos, que nuestra propia Constitución establece y debe mantenerse el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito, el derecho a la educación, el derecho a una justicia justa e imparcial. Pero esa misma Constitución deberá establecer cuáles serían mis deberes como ciudadano, porque es una manera de conocer clara y sencillamente las reglas del juego, que las reglas del juego sean aplicables para todos. Y le pongo un ejemplo. Los dominicanos todos sabemos de pelota, o casi todos, pero todos sabemos que cuando se da un hit se llega a primera y de primera se va a segunda, y de segunda a tercera, y si no, con un toquecito de tercera se anota. Pero esas son las reglas. Ustedes se imaginan que usted le dé un rolling a right field y comience a correr por la tercera base. Inmediatamente usted es declarado out. Eso mismo buscamos con la reforma constitucional. Para que ninguno nos equivoquemos.
ni los que tenemos funciones públicas, ni los que estamos llamados a ejercer un papel preponderante, pero menos aún, el más humilde de los ciudadanos. Segundo, adecuación de los tratados internacionales. Y le pongo un ejemplo concreto. En estos momentos, bajo nuestra autoría, la Cámara de Diputados conoce un proyecto de ley tendente a que, como nuestra juventud, algunos hacen acciones que hacen parecer que la sociedad dominicana, su juventud, va por mal camino. Y sabemos que no es así. Y en ese sentido lo que establecemos es que un joven de 16 años, si actúa con discernimiento, pueda ser juzgado como mayor de edad. Porque entendemos que para algunas cosas son menores, pero hacen cosas que no hacen los mayores. ¿Pero qué sucede? Que entonces encontramos de frente a un tratado internacional que firmó la República Dominicana, donde dice que hay que darle protección a la niñez, y que la protección establece que un niño de 17 años y 11 meses que viole, que mate, que atraque, que haga todo lo malo, ese niño hay que tratarlo con la suavidad que ustedes no se imaginan. Y como abogado, lo que hemos tenido la oportunidad de participar en la justicia, sabemos que eso lacera lo que es el sentimiento de justicia en los pueblos de la República Dominicana. Porque no hay que esperar que el dolor llegue a nuestras puertas para saber que esto es un ejemplo para que la juventud dominicana pueda seguir delinquiendo por la simplicidad de las penas a que son sometidos estos ciudadanos. Entonces, ¿qué buscamos en la reforma? Que cuando se vayan a firmar estos contratos, el Congreso de la República tenga una participación decidida, porque no queremos que estas cosas puedan seguir sucediendo en el país. Hablamos del tercero. Le dije ahorita, debe haber un peso y contrapeso. Significa esto: yo soy diputado de la República, pero tengo deberes que cumplir, porque la Constitución debe establecer, y ustedes han oído por la televisión decir, que nosotros tenemos inmunidad. Y muchos se llegan a creer que inmunidad significa impunidad. Y no puede ser así, porque la Constitución establece deberes y derechos, pero más que todo, responsabilidades, en el entendido de que ninguno de los ciudadanos está por encima del precepto de la ley. Si un diputado, si un senador, si un secretario de Estado o un subsecretario se mete en rojo en un semáforo, hay que aplicarle la ley como a todos los ciudadanos. Pero también la Constitución entendemos que debe poner sus deberes, pero también sus derechos. De que ninguno de ustedes, porque le caiga mal un policía, el policía pueda someterlo y que su familia a los 4 días no sepa dónde usted está. Porque él también tiene un deber para cumplir para con la sociedad, que es la que paga el impuesto con que sale el salario que cobramos nosotros. En eso vamos a tratar de ser los más claros y concisos posible.